Muy buenos días. Gracias a Dios nos estamos reuniendo en esta mañana de domingo. Ya ha terminado el mes de febrero y estamos comenzando para entrar en marzo. Vamos a una rapidez fuertísima. Por lo tanto, nuestro próximo domingo celebraremos nuestra Santa Cena, el próximo domingo. En esta mañana quisiéramos compartir acerca de un mensaje muy especial, sobre todo pensando en que estamos en una pandemia que de alguna manera como que ha bajado nuestro ánimo, pero hemos comenzado a recuperarlo al ver las respuestas de Dios en las vidas de muchos de nuestros hermanos. Y algunos de ellos, con dificultades, están comenzando a salir. Y vemos la lucha de ellos por la mejoría y el respaldo de Dios. Confiamos plenamente en la voluntad de Dios en la vida de nuestros hermanos. Y estamos seguros de que lo mejor para ellos está por venir. Y no olvidemos que en ese lo mejor por venir, de alguna manera, también nos tocará a nosotros, tarde o temprano, está incluida la eternidad. El tema de esta mañana le hemos puesto un nombre: las palabras de Jesucristo y su impacto en nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, leemos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una de las cosas importantes cuando nosotros a veces nos preguntamos, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero he orado para que Dios me muestre a mí cuál es su voluntad. Es bueno orar pidiendo eso. Pero la voluntad de Dios está expresada para nosotros especialmente en el mensaje, en la enseñanza y en las palabras de Jesucristo. A ellas es que tenemos que recurrir para conocer cuál es la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo para nosotros. Estas palabras también tienen cierta relación con ese gran mensaje que dio el Señor Jesucristo. Un mensaje extraordinario que fue el Sermón de la Montaña. Allí Jesús prácticamente estableció cuál era la ruta de vida y de trabajo de nosotros los creyentes. Allí se nos dijo claramente cuál debía ser nuestra actitud hacia sus palabras. Nuestra actitud hacia las palabras que procedieron de los labios del Señor Jesús son las que van a determinar nuestro éxito, nuestra felicidad y nuestra utilidad como siervos del Señor. Nuestra fe es consecuencia de la veracidad de sus palabras. La seguridad en nuestra salvación es consecuencia de sus palabras veraces y ciertas. Por lo tanto, entonces, esos grandes hombres de Dios que han hecho tanto por la causa del Señor a lo largo de la historia cristiana en nuestro mundo, fueron llamados siempre hombres de Dios
hombres de la palabra. Eso es lo que, en cierto sentido, el Señor Jesús espera de nosotros, que seamos hombres de la palabra o mujeres de la palabra. Esto significa que sabemos muy bien hacia dónde y por dónde tenemos que caminar y actuar. Jesús pronunció una bendición sobre sus discípulos porque éstos percibían las cosas usando tanto sus ojos para ver y sus oídos para oír. Por esta razón, entonces, en Mateo 3:16, Jesús habló en forma imperativa. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:14. Dos versículos bien importantes, Mateo 13:16 y Mateo 13:14. El Señor hace terminar su sermón del monte con un clímax que ilustra el valor de no solo oír sus palabras, sino también de hacerlas, de ponerlas en práctica. Si queremos eludir una vida desperdiciada, de frustración, y deseamos alcanzar la vida de seguridad y de resultados, especialmente alcanzar nuestras metas, no solo las personales en cuanto a lo que tengamos, sino nuestras metas personales, lo que deseamos que sean nuestros hijos, que ellos puedan alcanzar grandes metas, que sepan cómo manejarse en la vida. Sin duda, esto será resultado de cómo hemos respondido en nuestra vida y en nuestro ejemplo al impacto de las palabras del Señor Jesús, especialmente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, una vida puede ser desperdiciada, sin felicidad, como nos dice en parte Mateo 7:14 al 27. Aceptar la palabra de Jesucristo en lo más recóndito de nuestro ser afectará la vitalidad y la eficacia de nuestras oraciones. Esto está en Juan capítulo 15, versículo 7. Ser mero oidor de la palabra y no un hacedor es caer en la ilusión de engañarse a sí mismo. Santiago 1, 22, 25. Veamos estos versículos. Mateo 13, 14 nos decía, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. No usa la palabra escuche. Dice, oiga. Esto significa con toda la atención y la disposición a poner en práctica lo que se oye. Luego tenemos aquí en nuestro mensaje Mateo 7, 14 al 27. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de buenos frutos da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo conoceremos lo que no conviene? ¿Cómo sabremos aquello que no debemos seguir? ¿Cómo sabemos aquello en lo cual no debemos creer? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué debemos oír? La palabra de Dios.
Por eso que en uno de los salmos del Antiguo Testamento, el salmista decía, ¿qué era la fe? ¿Qué era tener una visión clara de dónde ir? Era la palabra de Dios, las palabras del Señor. Y él lo decía de esta manera, lámpara es a mis pies tu palabra. En el concepto judío, hacia donde van los pies, va todo el cuerpo. Y la lámpara a los pies va alumbrando el lugar por donde vamos pisando. Y la palabra de Dios es esa luz que nos indica por dónde vamos pisando. Hacia dónde vamos realmente. Qué interesante lo que significa la palabra del Señor. Luego leemos en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Es inevitable que las palabras del Señor Jesucristo, las palabras de Dios, sean aquellas piedras que van formando el camino por donde vamos a caminar. Así caminaremos en un terreno seguro. Y fíjense de nuevo, si permanecéis en mí. Paso número 1, tener a Cristo en el corazón. Haber recibido al Señor Jesucristo, saber que somos hijos de Dios y que estamos salvos y que tenemos seguridad. Pero ese es el primer paso en el camino. El segundo paso, ¿cuál es? Y si permanecéis en mis palabras. No basta tener a Cristo en la vida y dar gracias porque somos creyentes y tenemos salvación. Ahora, hay que vivir eso, hay que ponerlo en práctica, hay que transformarlo en un camino con una meta. ¿Y cómo va a ser posible eso? Permaneciendo en la palabra. Permanecer en la palabra significa confiar, creer, saber y usar la palabra. Que esté siempre lista en nuestra boca para que esta palabra sea compartida. Por lo tanto, entonces, ser mero oidor de la palabra y no un hacedor es caer en la ilusión de engañarse a sí mismo. Así lo dice Santiago 1, 22, 25. Repito, ser mero oidor de la palabra y no un hacedor es caer en la ilusión de engañarse a sí mismo. Es lo que nos dice Santiago 1, 22 al 25. El apóstol Pablo no perdía el tiempo cuando exhortó a los creyentes en Colosas. ¿Y qué les dijo a estos creyentes en Colosas? Ahí estaba la iglesia de los colosenses. ¿Qué le dijo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Él vio que era una iglesia que estaba interesada en la palabra. Y él se dio cuenta que no solamente la conocían, la usaban, estaban bien ubicados cuando Pablo les predicaba. Y les hizo un reconocimiento a esta iglesia. Y le dijo lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En otras palabras, continúen. Este es el camino. Esta es la buena dirección. Hermanos, si hay algo que está fallando en este siglo XXI, es que los creyentes tengamos la palabra como nuestra manera de conocer el mundo, la vida, las cosas y las personas. Es como tener una dirección de hacia dónde vamos.
Pero tenemos que reconocer que muchos somos solamente oidores y no somos hacedores. La pregunta es ¿por qué? Porque es simpático oír. Es muy bonito oír. Es excelente cuando oímos sobre las bondades del matrimonio. Pero no pensamos en casarnos. Somos oidores. Lo mismo pasa con las palabras del Señor Jesucristo y la enseñanza que ellas tienen. Son hermosas al oír. Pero qué complicado, porque nuestra vida tiene que cambiar cuando las ponemos en la práctica. Pero allí está la bendición. Jesús dijo, el que me conoce, mi palabra oirá. Y en el contexto bíblico, oír significa oír y hacer. Las dos cosas. Es una de las cosas que necesitamos en este siglo XXI. Piensen ustedes, durante la pandemia hay muchos pastores que han muerto. Y eso no ha salido en las noticias. Justamente hoy leía un comunicado muy hermoso sobre los pastores que hizo un amigo mío y pastor, un excelente académico, el doctor William Castaño. Y él en lo que compartió en YouTube, aparece allí que ha muerto una alta cantidad de pastores. Si no me equivoco, habla de más o menos 38. Y de esos 38, solo 4 apenas estaban llegando a los 40 años. Solo 4. 2 o 4. El resto de 60 años, el resto de 70 años. Y yo pensaba, estos hombres, hay un buen amigo mío, el pastor y médico Gustavo Escobar, ya va a completar un mes en la Fundación Valle del Libro. Incluso ya le hicieron traqueotomía y están tratando de recuperarle los pulmones. Y así, otros. Mi pregunta es, estos hombres, estos pastores, antes de morir pudieron decir, gracias Señor, porque queda una congregación que ha oído tu palabra, la cree y la pone en práctica. Entonces uno podría decir, vale la pena morir por la comunicación de esta palabra. Me hizo pensar mucho esta noticia. Yo tenía noticias que eran solamente unos 15 pastores. Pero son muchos más. Pastores colombianos. Por eso entonces, esta palabra tan hermosa de Pablo para estos creyentes de Colosas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, porque lo estaban haciendo. Ahora, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo con las palabras de Jesucristo? ¿Estudiamos sus palabras? ¿Aceptamos como autoridad las grandes verdades, las advertencias, las normas y las instrucciones que brotaron de sus labios? ¿O simplemente son un buen recuerdo de Semana Santa? Pongamos esto ahora en otra dirección. ¿Qué estás haciendo con las palabras de Jesucristo? ¿Estudias sus palabras? ¿Aceptas como autoritativas las grandes verdades, las advertencias, las normas y las instrucciones que brotaron de sus labios? Al comenzar este nuevo año, y digo nuevo año porque recién estamos comenzando el 2021, apenas estamos terminando febrero, nos queda la mayor parte del año.
al comenzar este nuevo año. Si este mes de enero y febrero no nos hemos puesto las pilas respecto de esto, tomemos una decisión. Resolvámonos a estudiar, memorizar algunas de las grandes verdades que el Señor pronunció. El salmista afirmó que el que permitiera que la palabra de Dios fuese su guía, tendría una vida casta, agradable, aceptable ante el Señor. Es lo que nos dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora que en el contexto judío, un joven es mayor de 30 años. Mínimo tiene 30 años y es mayor de 30 años. O sea, se refiere ya a un adulto. ¿Con qué limpiará este joven adulto su camino? Con guardar tu palabra. Tan sencillo. ¿Con qué guardaremos nuestro camino? ¿Qué es lo que nos va a evitar tropezar? ¿Qué es lo que nos va a evitar caer? Y hay que ver que a veces cuando caemos, qué difícil es levantarnos en lo físico. Pero cuando caemos moralmente, ¿cuánto tiempo toma levantarse de una caída moral? La palabra del Señor Jesucristo, las palabras de Dios, son aquello que limpian nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No está diciendo con qué será limpiado el joven. Imagínense limpiar un camino. ¿Qué tarea es? Y en un camino nosotros sabemos cómo se inicia y no sabemos cómo se termina. Así son los planes humanos. Sabemos cómo comienzan, pero no sabemos cómo terminan. Alguien tiene que estar pendiente de hacer limpieza y preparación de ese camino, de nuestro plan de vida. Y cuando dice el joven, repito, en el contexto judío, 30 años, está hablando del comienzo de la planificación de nuestra vida. Eso va a determinar que lleguemos a la meta con éxito. Además, Jesús declaró que era posible evitar el pecado con guardar la palabra de Dios en el corazón. Repito, además declaró que era posible evitar el pecado con guardar la palabra de Dios en el corazón. Y esto está en el mismo Salmo 119 y en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sabemos que cuando dice en mi corazón, en el hebreo corazón es la mente. Allí donde está el depósito de nuestro pensamiento y nuestras ideas. ¿Qué tipo de ideas salen de nuestra mente? Seamos honestos. A veces no todas son sinceras y a veces no todas son limpias, pero no se transforman en acciones todavía. Son solo ideas. Pero toda idea tarde o temprano se vuelve un hecho. Ahora, ¿de qué manera nosotros podremos cuidar y guardar en nuestro corazón los dichos del Señor Jesús para no pecar contra Él? Haciendo de la palabra de Dios nuestro estilo y manera de pensar. Cuando tenemos dudas sobre alguna acción que no nos parece clara, ¿cómo tenemos que enfrentarla? Una pregunta sencilla nos haríamos. En mi lugar, ¿qué haría Jesús? Les digo, automáticamente saldríamos de algún lugar donde estamos. Dejaríamos de decir lo que estamos diciendo y cambiaríamos los planes que teníamos. Ese es el resultado
de aplicar la palabra de Dios a nuestra mente. Previene las acciones inconvenientes. Necesitamos aprobación. No podemos tener una vida sin aprobación. Tendríamos problemas de conciencia constante. Ahora, número 1. Permitamos que las palabras de Cristo nos aprueben. La aprobación no viene solo de nosotros. Son las palabras de Cristo las que nos aprueban. Si estoy caminando en lo que Él dice, entonces tengo su aprobación. Y como consecuencia, tengo la aprobación de los que están a mi lado. Tremendo beneficio. La Biblia lo dice, haz lo bueno, haz lo correcto y serás alabado por el pueblo. Lo contrario también es verdad. Haz lo incorrecto y nadie te va a alabar. Vas a recibir críticas. Es interesante notar que en las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor, que están en Apocalipsis, que luego de su saludo, el Señor habló palabras de aprobación o de desaprobación para esas iglesias. Esas 7 iglesias representaban todas las iglesias del mundo conocido en Oriente en ese tiempo, Asia Menor. Y Jesús habló palabras de aprobación para 2 iglesias. Una fue la iglesia de los hermanos que se llamaban Filadelfia. Todo le fue aprobado a la iglesia de Filadelfia. Era la más pequeña, la que tenía menos recursos, pero lo que había plantado cara a todos los problemas con los judíos y los que querían acabar con la iglesia cristiana. Recibió una aprobación total. Y Dios le dijo, he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Eso es lo que significan las palabras de aprobación de Cristo en nuestra vida. He abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. No te preocupes de tus enemigos, le dijo a esa iglesia. Yo haré que doblen la cabeza, que vengan a ti y reconozcan que yo te he amado. Esas fueron las palabras de aprobación para esa iglesia. Pero la iglesia de la Odisea no tuvo palabras de aprobación, porque no eres ni frío ni caliente. Eres tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Era una iglesia que escuchaba la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, asistía a una iglesia grande y lujosa en la Odisea. Sin embargo, no la llevaban a la práctica. Entonces, no estaban en nada. No eran ni totalmente incrédulos ni totalmente creyentes. Eran tibios, es decir, estaban básicamente con ellos mismos. Y en la medida de su conveniencia aceptaban esa palabra. Si no, solamente la escuchaban y no la practicaban. Y Jesús lanza palabras fuertes de desaprobación. Por cuanto eres tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significaba eso? Salir de la conexión con el Señor. Terminar la conexión con el Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esa iglesia desaprobada? En que prácticamente el Señor Jesucristo estaba fuera de la iglesia. Y dice allí en el versículo 20. He aquí Jesús habló y les dijo, abran la puerta. El que abra la puerta, yo entraré, cenaré con él y moraré con él. Lo más trágico de una aprobación tan grande
el Señor Jesucristo fuera de la iglesia, golpeando la puerta para desear entrar. Cuando nosotros como cristianos caminamos en esa dirección, la tibieza, que es igual a nada, vamos a recibir las mismas palabras. Pero el Señor Jesús va a insistir, va a seguir golpeando en nuestra puerta para que recubramos y recuperemos nuestro sitial. ¿Qué queremos escuchar? ¿Palabras de aprobación o palabras de desaprobación? Si permitimos que las palabras de Cristo moren en nosotros en abundancia, sus palabras servirán para que nos evaluemos debidamente. Hermano querido, no es la evaluación del pastor sobre usted, no es la evaluación suya sobre mí o sobre un hermano o yo sobre un hermano, no. La evaluación está en las palabras del Señor Jesucristo. Por eso, el iniciador de la iglesia metodista antigua, que fue una iglesia sumamente creyente y de la palabra de Dios, tenían esta frase para saludarse entre ellos. Si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás. Ese es el saludo. Imagínense, en la Inglaterra antigua, hablamos de el pastor John Wesley, el fundador de la iglesia metodista en Inglaterra. ¿Qué significaba esa frase? Si tu corazón es como el mío, si tú crees en lo que yo creo, si la palabra de aquel en quien creo es vida en mi propia vida y también en la tuya, dame la mano, mi hermano serás. Estamos en la misma línea. Era un saludo comprometido. ¿Será que lo pudiéramos hacer hoy también? Deberíamos, sin lugar a dudas. Por eso entonces, las palabras de Cristo en nosotros, en abundancia, servirán para probar y animarnos y nos ayudarán a evaluarnos debidamente como aquellos por quienes Jesucristo murió. Segundo lugar, permitamos que las palabras de Cristo nos corrijan. Todos cometemos errores. Pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra otras personas. Pecamos contra Dios. Pecamos contra el futuro. Es interesante esto, pecar contra el futuro. Cuando hacemos planes que no están de acuerdo con la palabra de Dios y elaboramos a veces 6 meses o 1 año para un plan. Estamos pecando contra el futuro, aniquilando el futuro. No lo estamos haciendo sobre la base que corresponde si somos cristianos. De manera entonces, cada uno de nosotros necesita corregir algo. No somos perfectos. Fallamos constantemente. Por eso cada uno de nosotros necesita corregir algo. Qué bueno que tú te veas a la luz de la palabra de Dios. Una evaluación. ¿Qué necesitas corregir? Y no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Junto con las palabras de aprobación del Señor, si permitimos que sus palabras estén en nosotros en abundancia, nos dirá palabras de reproche acerca de las características que estamos presentando en nuestra vida. Además, que perjudican a otros, indudablemente. El Señor está ansioso de corregirnos. Y esto lo hace no para que nos sintamos mal,
no para que pensemos que Él es un Padre injusto. Sus planes no son ni condenarnos ni desanimarnos. La corrección se usa cuando hay esperanza de cambio. Cuando no hay esperanza de cambio no se usa la corrección, se usa la eliminación. El Señor no quiere eliminarnos, quiere corregirnos. Y la corrección tiene un propósito, que el cambio nos permita recomenzar otra vez algo que no estaba bien delineado. Las palabras de corrección las vemos sobre todo en los tiempos con sus discípulos. Él los amó, les dijo: ustedes no son siervos, ustedes son mis amigos. Pero por lo tanto, si son mis amigos, debo corregirlos. El buen amigo, cuando ve que su amigo está mal, no está haciendo lo correcto, el buen amigo lo corrige. Seríamos muy sabios cada uno de nosotros si nos sometiéramos a las correcciones que el Señor hizo a sus discípulos. Algunas fueron fuertes, como la que se le hizo a Pedro, y que están registradas para nosotros en las Sagradas Escrituras. Qué bueno sería si yo le pudiera recomendar a usted que viera en el libro del apóstol Juan, del capítulo 20 en adelante. Allí hay muchas correcciones que el Señor Jesús hizo a sus discípulos. Y en último lugar, permitamos que las palabras del Señor Jesucristo nos manden. De alguien tenemos que recibir órdenes. No es de nuestra esposa, ni nuestra esposa de parte de nosotros. Nosotros tenemos que establecer principios y dirección. Pero ¿quién es el que tiene el poder de mandarnos y de ordenarnos? Es el Señor Jesucristo. Al leer las palabras de Cristo debemos buscar palabras de mando. Hay cosas que Él desea llevar a cabo por nuestro intermedio. Sus propósitos son de amor y lo que nos manda lo debemos aceptar y poner en práctica, puesto que es una comisión que pone sobre nosotros. Fíjense ustedes que nos olvidamos que el sentido apostólico está en cada creyente en Cristo. No es un título especial de algunos. El sentido apostólico es simplemente que nosotros hemos sido comisionados por el Señor Jesucristo. La palabra apóstol significa en la Biblia un enviado, alguien que se le entregó una comisión. Esa palabra apóstol también se usaba en esa época para un mensajero. El mensajero recibía un mensaje y ese mensaje tenía que ir, viajar y entregarlo a alguien. Ese es el sentido del apóstol. Por eso que Jesús dijo: así como el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a vosotros. Por eso que nuestra comisión en esta vida, la gran comisión que se puso en nuestras manos, es una obligación apostólica. Somos mensajeros. Eso significa, somos enviados y tenemos la orden de comunicar un mensaje que no es nuestro. Es un mensaje que nos ha sido entregado y que debemos conocerlo. Por eso la importancia que tienen las palabras de Cristo en nuestra vida. Esto lo encontramos especialmente en el pasaje de la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La orden: Señor, lleve este mensaje por todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio del Señor Jesucristo.
Esa es nuestra tarea. Esa es la gran comisión. Y el mensaje tiene que ser entregado tal como Él dijo. Y Él agrega, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. No lo que ustedes piensen. Es decir, no podemos ni suavizar el mensaje, ni hacerlo más duro. Tiene que ser entregado tal como lo hemos recibido. Fijémonos bien. Id por todo el mundo y predicad el mensaje que les ha sido dado en todas las naciones. Y cuando entreguen el mensaje, tienen que hacerlo de una manera muy especial. No es solamente un mensaje que se deja allí, ya sea en un audio o en un papel, no. El mensaje se entrega enseñando todas las cosas, las que se le ocurre al mensajero. No, enseñando todas las cosas que yo os he mandado, palabras de mando. Si no cumplimos la gran comisión, si alteramos el mensaje de la gran comisión, no estamos obedeciendo un mandato. Y una vez que hemos enseñado el mensaje, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y luego finalmente la promesa para el enviado, para usted, para mí. Ya aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos disfrutar de la presencia del Señor Jesús a nuestro lado? Obedeciendo sus palabras de mando. Y aquí el problema. Conocemos la gran comisión. Hemos leído lo que la Biblia dice a la palabra de la gran comisión. Pero Jesús ahora nos pregunta, ¿estás obedeciendo el mandato de la gran comisión? ¿Lo estás realizando? ¿Estás consciente del ministerio que tienes de ser un enviado? Así como yo fui enviado por mi Padre, así también te he enviado a ti. Y harás la misma tarea que yo hice. Jesús no bautizó a nadie en agua, eso lo hizo su primo Juan el Bautista. Pero en Jesús hemos sido bautizados de otra manera, a través de la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es una opción. Dice, no os embriaguéis en vino, con lo cual hay disolución. ¿Qué tipo de disolución? Perdemos el equilibrio de nuestra personalidad. ¿Qué es lo que pasa con el hombre que está bebido? Más bien ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en nosotros el mismo efecto de alguien que está bebido. Está bajo el poder del vino que tomó. Nosotros estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo coloca en nuestra vida mandatos. Cosas que tenemos que hacer. Ser lleno del Espíritu Santo es hacer una serie de cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo le parece? Es un mandato. Y el Espíritu Santo va a permitir que cumplamos ese mandato. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la humildad y el dominio propio.
¿Y cómo le parece que esas características, esas 9 características, cuando comenzamos nosotros a aplicarla en nuestra vida, se va a producir algo increíble? Esa es la base de la madurez emocional. El Espíritu Santo vino para eso. Para que tuviéramos una madurez emocional al lado de la madurez espiritual. La personalidad equilibrada. La palabra del Señor Jesucristo en nuestra vida. El modus vivendi, el modus operandi. Y al lado, la vida emocional aceptable y correcta que permite el Espíritu Santo en nosotros. Imagínense la tremenda bondad del Señor Jesucristo al permitirnos ser ese tipo de personas. No cabe la menor duda que es una mejor vida. Una vida absolutamente renovada, vital, y que puede producir los buenos frutos, especialmente en esta época en que estamos viviendo. Si permitimos que sus palabras moren en nosotros en abundancia, Cristo nos comisionará de día en día al andar por el camino de la vida. ¿Cómo le parece? El Señor Jesucristo no cede. Él dice, si tú me recibiste a mí en tu vida, y si yo verdaderamente estoy en tu corazón, y tú experimentas que la salvación y la vida eterna son una realidad en ti, el Señor dice, yo y mis palabras no descansaremos hasta que no camines para aquello que yo te he llamado. Y te he llamado a cumplir la gran comisión. No significa que seas llamado a ser un pastor o un diácono o cualquier otra cosa en la iglesia. No, todos tenemos un llamamiento básico. Y acostumbrábamos en la cruzada estudiantil y profesional para Cristo siempre en identificarnos de esta manera. Somos gran comisionistas. Es decir, consideramos esa tarea básica en nuestra vida y debemos ser conocidos en la realización de esa tarea. Estimado hermano, en esta mañana confío en que Dios, no mis palabras, sino las palabras de Él, toquen tu corazón y sientas el deseo ardiente de vivir por y para la palabra de Dios y ser uno de los tantos miles en el mundo que a veces con dificultad o otras veces en el caso nuestro que todavía no tenemos gran dificultad, podemos dar el mensaje, comunicar el mensaje, enseñar el mensaje y aún bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así disfrutaremos de aquel que prometió: si caminas en mis palabras, si mis mandatos son verdad en tu vida, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre bueno, gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque nos ha dado una tarea increíble que ni los ángeles, Señor, se pensó en ellos para que la cumplieran, sino que tú pensaste que nosotros la cumpliríamos aún con todas nuestras debilidades. Pero gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, tú nos capacitas, tú nos envías, tú nos acompañas y nos permites, Señor, disfrutar de ver cómo vidas son transformadas y cambiadas por tu palabra a través de nuestra boca y nuestra acción. Gracias, Señor, y condúcenos en esta tarea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Y decimos, gloria a Dios.